Ahora, dale. Mientras el Senado a esta hora está, hasta el momento, aprobando que las chilenas y los chilenos puedan retirar el 10% de sus ahorros previsionales, nosotros, como ellas ya es habitual, el día miércoles estamos iniciando esta cita sin maquillaje, propuestas, opinión, debate, con un político que tiene bastante que decir. Me refiero al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Ahí apareció Daniel. Querido Daniel, un tremendo abrazo para ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo al Seba, a la Sol, a Esteban y a Manuel, que ya están conectados y que se está empezando a conectar. Carmen Gloria, Irma, oye, una cantidad de personas conectadas a la misma hora que partimos, que esto me llena de alegría. ¿Cómo estás, también, pues, querido amigo? Daniel, yo estoy bien, pero tengo una duda. ¿Cuándo empezaste a trabajar tú? ¿Cuándo recibiste tu primer trabajo, tu primer sueldo por una pega? A los 16 años, a los 15 años, haciendo clases de cultura árabe, más bien de folclore árabe, en el colegio árabe, con un sueldo de 27 lucas mensuales. Úpale. Y el primer sueldo se lo regalé íntegro a mi madre. Ya, es que justamente quería tocar el tema de tu mamá, porque a mí me sorprende, porque yo creo que tú has sido, respecto a la media de las chilenas y los chilenos, un tipo afortunado laboralmente, has tenido un salario bastante digno, ¿podemos decir eso? Siempre. O sea, salvo en esa época. O sea, me refiero a que siempre, sí, después de mi primer título. La verdad que en este país, sí, sin un título, la expectativa remuneracional es bajísima, salvo en muy pocos cargos. Pero yo te pregunto, tú dijiste el primer sueldo se lo pasé a mi mamá, pero tanto cambiaste que después que tu mamá tenga que mantener el refrigerador después de 40 años y el hijo de Daniel Jadwe no le puede cambiar el refrigerador a la mamá. Mi mamá, mira, la hemos tratado de cambiar hasta de departamento y no quiere, ¿no? ¿Ya? Ella le gustan sus cosas, le gusta el departamento que es antiquísimo, todavía sigue viviendo en el mismo lugar, frente a La Vega, arriba de la notaría, en el cuarto piso. Mira, no la sacáis de ahí, pero ni con grúa, ¿no? Pero está muy bien, pero ella las cosas que tiene, mira, tiene la misma cama, y efectivamente nosotros hemos intentado algunas veces cambiarle muchas cosas. Hubierais visto la pelea para renovarle el baño después de 20 años. Las madres son maravillosas, y madre hay una sola, y menos mal, porque si fueran dos, la verdad es que uno no sabría qué hacer, ¿no? Pero efectivamente, sí, de hecho mi mamá dejó de trabajar esto lo quiero comentar, después de haber mantenido a 3 hijos, mi madre sola, durante toda la vida y habernos educado sola. Ella no terminó ni siquiera octavo básico, sola, ¿no? Hoy día ella afortunadamente no trabaja, y entre sus hijos nos hacemos cargo de todas sus necesidades. Sus hijos e hija, 2 hijos y una hija. Muy bien. Ahora acláreme otra cosa, querido Daniel Jadwe, sin maquillaje. Hoy día yo con quién estoy hablando. ¿Estoy hablando con el alcalde de Recoleta, eso está claro? ¿O estoy hablando con un candidato a la presidencia de la República? Porque a mí no me queda claro. Te escuché hoy día una entrevista en Megavisión muy buena por lo demás. Me pareció muy bien de parte de quienes te entrevistaban y muy bien de tu parte, paréntesis. Y fue muy grata, debo reconocer que no siempre me pasa que los periodistas sepan escuchar, hagan las preguntas y no aspiren a ser los protagonistas, sino que jueguen el rol histórico del periodista, de aquel que pretende sacar información y no dar e instalar su opinión, ¿no? Entonces, efectivamente, fue un programa muy amable. Y a tu pregunta, César, te contesto de la siguiente manera. Yo hoy día soy alcalde de Recoleta, voy a la reelección en Recoleta, y después de la reelección en Recoleta voy a asumir la responsabilidad, ya lo he dicho, que el pueblo de Chile, que la ciudadanía y que mi partido me impongan en las condiciones que hay. Yo nunca he cerrado la puerta, yo no he hecho ningún anuncio en esta semana. Para los que siguieron esta noticia que generó el hecho que yo dijera estar disponible para ser candidato, eso todavía le quedan pasos que dar, y yo hoy día estoy tremendamente comprometido, claramente comprometido con darle continuidad al proyecto Recoleta, y esto es lo primero, ¿no? Y yo solo saldría a Recoleta si me voy a otro lugar más adelante, cuando se den las condiciones, siempre y cuando pueda desde ese lugar seguir trabajando para Recoleta. Este proyecto requiere de un proceso más largo y hay que asegurarlo. Y se asegura primero yendo a la reelección y después asumiendo los desafíos que
tengamos que asumir, ¿no? Pero eso no quita que el primer paso que viene de aquí en adelante es la reelección en Recoleta, que yo espero que sea todo un éxito. Cuando tú hoy día en redes sociales invitabas al encuentro con Megavisión en la mañana en el programa Mucho Gusto, no faltó quien en las mismas redes sociales te puso, y a mí me llamó la atención y lo anoté, dijo: ¿y cuándo trabaja usted? Puro matinal mientras la gente pasa hambre. Me encantaría primero revisar sus mails y sus tweets para ver si alguna vez le ha escrito algo así a otros alcaldes que aparecen 20 veces más según todos los estudios, para saber si él tiene una preocupación legítima o si efectivamente despide solo odio, como lo hacen tanta gente derecha, que no importa lo que yo diga, cualquier cosa que diga o que haga, saltan a criticarla como si fuera yo un enemigo interno, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad que cualquiera que conoce la trayectoria del proceso Recoleta sabe todo lo que hemos hecho. ¿Ah? Sabe todo lo que hemos impactado, no solo a nuestra comuna, sino que además al país, con las medidas que hemos sacado. Y yo creo que nadie en Recoleta tiene duda acerca de lo comprometido que es el trabajo de todos los que estamos en esta administración hoy día, ¿no? No solo mío como alcalde, sino que además de todos los compañeros y compañeras que me acompañan. Por lo tanto, creo que es un comentario bastante de mala leche. Yo habitualmente no estoy más de una vez a la semana, con mucha exageración 2 veces, porque no acepto más invitaciones, y es solo cuando yo entiendo que nosotros hacemos noticias y tenemos que estar para poder comunicarlo. Yo no soy comentarista de lo que hace nuestro alcalde, no soy comentarista de política ni de actualidad, no, soy sencillamente un alcalde que hace su pega, y dentro de la pega está el comunicar lo que hacemos. Daniel, querido, en este momento el Senado está, los votos tengo entendido, ya están aprobando, como se había manifestado, el retiro del 10%. Y me pareció interesante conversando hoy día en la mañana con un amigo, el abogado Sergio Vives, que me dijo: bueno, ¿cómo es la cosa, César? Para el retiro del 10% no se escucha a los técnicos y sí a los políticos. Y para la pandemia sí se pide escuchar a los técnicos y no a los políticos. Dije: interesante, Sergio, le voy a plantear esta inquietud hoy día en el programa al alcalde Jadwe. A ver, es habitual porque eso es parte de la hipocresía del modelo, ¿no? Al modelo le interesan los técnicos cuando le conviene, los políticos cuando le convienen, y hoy día efectivamente se hace un llamado a los técnicos, pero no a los técnicos, sino que a los técnicos partidarios del neoliberalismo, a los mismos que nos ¿Se detuvo la imagen? ¿Qué pasó? Yo no sé, ¿estamos al aire o no? Sí, sí, querido Ricardo, claramente estamos al aire. ¿Qué pasó con el alcalde? El alcalde se paró de mí, pero qué bonita la foto del alcalde, ¿ah? Por lo menos quedó bonito. ¿Sí? Ya, algún Sí. problema técnico lo vamos a tratar de solucionar en este momento. Estamos como todos los miércoles sin maquillaje, conversando con el alcalde Daniel Jadwe, una idea que nació hace aproximadamente 2 meses, cuando nos pusimos de acuerdo con Daniel y dijimos: 11 capítulos llevamos ya, este es el 12º. 11 capítulos. 11. Sí, Imagínate, ¿ah? Imagínate. Y ha sido buena la respuesta del público, yo creo. ¿Y de qué se trata esto? Hoy día estamos en un sistema donde fundamentalmente lo que se trata es de que la gente opine. Parece que la opinión fuera más importante que el contenido. Y nosotros precisamente en este espacio que hemos denominado Sin Maquillaje, los días miércoles, con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, tratamos justamente de aportar a las ideas, a la profundidad, al debate. No quedarnos en que este dijo esto, este otro respondió esto otro, ¿qué piensas tú que este otro va a decir? Mañana esta persona podría... No queremos quedarnos solamente en eso. Queremos realmente aportar, y como me dice Ricardo, con nuestro radio controlador, en emisión de los días miércoles, queremos aportar precisamente al tema de la conversación, de la profundidad, en un Chile que evidentemente, hoy más que nunca, necesita que vayamos al fondo de los temas, ¿no es cierto? ¿Qué Chile queremos construir? ¿Qué Chile nos gusta? Ojo, después de hacernos la pregunta, y es lo que tratamos de hacer el día miércoles con Daniel Jadwe sin maquillaje, cuando tengo clara la respuesta, ¿qué estoy dispuesto a hacer por eso? Esas son preguntas que nos interesa debatir los días miércoles sin maquillaje en el Facebook Live de Daniel Jadwe a las 7 de la tarde. Ya, rellené bastante, querido Ricardo. No. ¿Falleció el alcalde o qué? la verdad, no sabemos qué le pasó.
Estoy preguntando y nadie sabe muy bien. Yo creo que lo más probable es que se le debe haber caído el internet o algo por el estilo. ¿Y no se puede haber infartado de repente? Porque eso pasa. Yo creo que Podría si ser, hubiese ¿no? pasado lo estaríamos viendo así. Pero ¿cómo vamos a saber si se infartó el alcalde, pues, Ricardo? O yo no lo estoy viendo en imagen. Ahí se está Puede que él volviendo tiene a este conectar. medio. Ahí está entrando de nuevo. Está el alcalde. Ahí está. Ahí está. Aquí estoy. Oye, tuve que entrar por mi teléfono, Ya. porque efectivamente, no sé por qué, pero acá se cayó la señal. Voy a ver si puedo volver a entrar por... No, pero te ahí, ves muy mira, bonito por el teléfono, Daniel. Te ves bien, estamos muy bien ahí. Se fue, ¿no? Pero por lo menos ya disipamos una duda que teníamos. Efectivamente, el alcalde no estaba infartado, simplemente tuvo un aquí estoy, problema de corte técnico. aquí estoy. Ahí se resolvió el problema. Ya. Yo Oye, eh, Daniel. sí, lo que yo decía era que esto es parte de la hipocresía del modelo, ¿no? Y que efectivamente, cuando uno mira la historia, al modelo le gusta buscar a los técnicos cuando le conviene y buscar a los políticos cuando le conviene. Y cuando hablaba de los técnicos me recordaba, por ejemplo, que el hermano del presidente actual, cuando diseñó el sistema de la AFP, prometió que íbamos a jubilar con el 100% de nuestro salario, sin contarle a los chilenos que paralelamente él mismo estaba promoviendo un cambio y una reforma laboral que impedía que se dieran los supuestos con el que el sistema de la AFP podría haber llegado a aquello. ¿Por qué lo digo? Porque él decía, y no se lo dijo a nadie en ese minuto, que para llegar con buen salario, o sea, con una buena pensión al final, tenía que El alcalde, hay que explicarle al alcalde que vuelva a su celular nomás. Pero que ahí quedó como melancólico, como que estuviera pensando, ¿ah? La foto que queda en imagen del alcalde alejado es esa. Oh, Dios mío, pero él no es creyente. Oh, Dios mío, ayúdame. No. Claro. Ricardo, tienes que Sí, yo creo tienes que que, lo que hay que decir, quizá que vuelva a hay que escribir. decirle que vuelva desde el celular. De hecho, se veía Claro. mejor. Y si no entiendes, lo vamos a tener que despedir. Es muy lamentable. Y como dicen en el sistema, hay muchos esperando en la puerta. Si no le gusta este trabajo, tendrá simplemente que dejarlo. Ahí, mira cómo contesta. aló. Alcalde Jaume, ahí está por su teléfono mejor. Sí, no, y me voy a quedar aquí porque efectivamente, al parecer, hay manos negras metiéndose en las redes de Recoleta. Ya, Y como no listo. queremos que esto pase, vamos a hacerlo lo más seguro posible. Ya, Reitero entonces entonces, lo que te contaba, César. En esa época, el plan laboral y la AFP se aprobaron casi simultáneamente. Y el plan laboral promovía la precarización del empleo, la baja de los salarios y la desprotección social. Y al mismo tiempo nos decían que para poder tener una buena pensión íbamos a tener que efectivamente cotizar 40 años sin lagunas previsionales, objetivo que la verdad en nuestro país es absolutamente imposible de cumplir en el sistema actual, ¿no? Entonces, claramente nos engañaron. ¿Y nos engañaron quiénes? Los técnicos de la derecha. Y nos engañaron los mismos técnicos que nos engañan hoy día también. Entonces, yo creo que aquí, efectivamente, la hipocresía del modelo toma posición según lo que le conviene y no en la búsqueda de la verdad ni en la búsqueda de la información, ¿no? Hay muchas cosas que efectivamente uno podría discutir, pero a este modelo no le gusta, sobre todo cuando los intereses de la clase dominante están en juego. entonces la respuesta para Sergio Vive, el abogado, que dice que por qué para el retiro del 10% no se escucha a los técnicos y a los políticos, y para la pandemia sí se pide escuchar a los técnicos y no a los políticos, ¿cuál sería? A ver, efectivamente, uno tiene que hacer siempre una combinación y no puede escuchar solo aquellos. Esto es como la teoría rasca en sociología. Cuando uno efectivamente hace una tesis, después escoge ejemplos que le confirman la tesis y después en las conclusiones dice que la tesis era la correcta. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a este gobierno del manejo de la pandemia? Que solo escuchó a los técnicos que le decían lo que quería escuchar. Y cuando uno quiere escuchar a los técnicos, tiene que escuchar a los técnicos de todos los sectores, de tal manera que los políticos puedan sacar conclusiones acertadas. Entonces, efectivamente, yo creo que es una pregunta muy razonable, porque ha visto la hipocresía de la derecha y la hipocresía de este gobierno,
que en algunos casos opta por un camino y en el otro por otra, no entendiendo que la política no se puede hacer sin los técnicos y por lo tanto no es una no es dos opciones excluyentes entre sí. Hoy día Daniel Jau de Sin Maquillaje los días miércoles en el Facebook Live del alcalde y también en la radio Bella Vista de Recoleta en el 106.1 de la frecuencia modulada para toda la comuna de Recoleta. Hoy día, fíjate, conversaba con el analista, actual rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, conversaba en la radio con Álvaro Ramis, y él me decía que tú habías roto un poco la tendencia que tiene la izquierda, y por eso tienes hoy día la aceptación y la empatía con la gente. Porque la izquierda normalmente hace mucha crítica y además tiene un análisis profundo de la realidad, análisis profundo y certero, pero carece de soluciones, o había carecido de soluciones, y es precisamente lo que tú haces. Además de la crítica, además del análisis, tú vas con la solución. ¿Te haces parte de las palabras de Álvaro Ramis? Estoy bastante de acuerdo con el análisis. Yo creo que una de las cosas que destaca en el proceso de Recoleta es que efectivamente escuchar a la gente, ver sus problemas, abrir los ojos y los oídos en silencio, además, nos ha permitido sistematizar los dolores, pero además responder con iniciativas que han resuelto esos problemas. Yo, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando hoy día un exministro del gobierno de Bachelet salió diciendo que le parece que Chile merecía más que elegir entre los dos que hoy día punteaban en la encuesta. Y me pareció tan arrogante, ¿no? Efectivamente, esta aseveración que la han planteado varios, la ha planteado Fachaín, Heraldo Muñoz, incluso alguien que fue ministro de Obras Públicas, ¿no? La verdad es que se me olvidó su nombre. Pero los tres han dicho que Chile se merece más. Bueno, yo les quiero decir que si en 20 años ellos no fueron capaces de resolver el problema de los medicamentos, el problema de la salud, yo creo que tendrían que tener un poquitito más de humildad, porque acá desde un gobierno local logramos resolver altos problemas que ellos no fueron capaces de resolver en 20 años de gobierno. Entonces, me parece tan arrogante, tan falto de la humildad necesaria para actuar en política, que yo creo que eso explica de la mejor manera posible por qué la gente ya no los quiere ni los acepta, ¿no? El problema es que tampoco... ¿Por qué perdieron 1.800.000 votos en dos gobiernos? Entonces, yo la verdad es que le hago una recomendación. Escuchar este tipo de críticas como la que hace Álvaro Ramis, que es una crítica además constructiva y positiva, ¿no? A mí me llena de orgullo porque efectivamente siento que es lo que nos distingue. Tú dices que hay que tener más modestia cuando en 20 años no supieron resolver los problemas de la gente. Yo le voy a agregar más, en 30 años, y en esos 30 años tuvo la nueva mayoría donde tu partido, el Partido Comunista, también fue parte. Así es. Pero nosotros vivimos un proceso primero. Uno cuando va a la conformación de un conglomerado se compromete con un programa. Y el programa de la nueva mayoría era un programa de transformaciones bastante interesante. Hay que recordar que sin nueva mayoría no tendríamos el nuevo sistema político que dejó en la historia y en el basurero de la historia al sistema binominal que nos impidió empezar a hacer cambios. Sin el gobierno de la nueva mayoría no tendríamos 469 nuevos jardines infantiles, porque nosotros de verdad en ese gobierno se puso a los niños en primera fila. Sin el gobierno de Bachelet no conoceríamos al Frente Amplio. Sin el gobierno de Bachelet no habría titularidad sindical. Sin el gobierno de Bachelet, ahora hay que reconocer que efectivamente ese gobierno contó con un gran boicot desde dentro de la nueva mayoría, los sectores más reaccionarios de la democracia cristiana, los mismos que apoyaron los golpes de Estado, ¿no? Que no es toda la ADC, pero efectivamente hubo ahí una actitud, entre comillas, muy, muy parecida a la que tienen hoy día algunos dirigentes históricos de la ADC, de diferenciarse, ¿no? Y yo siempre lo digo en forma de un chiste de mal gusto. Cuando son gobiernos se comportan como si fueran oposición y cuando son de oposición se comportan como si fueran de gobierno. Entonces, efectivamente, nosotros entramos a la nueva mayoría sabiendo que íbamos a tener un gobierno en permanente disputa con los sectores más conservadores que no son contrarios al modelo dentro de la, entre comillas, centroizquierda, y un programa en disputa, porque yo te recuerdo que el presidente de la democracia cristiana de la época declaró después que había firmado el programa sin leerlo. Estoy hablando de Ignacio Walker.
declaró que había firmado el programa sin leerlo. Lamentablemente, uno no podía prever, o sea, eh, eh, hablando igual que Carlos Pinto, nada hacía presagiar que un dirigente político de fuste y de la altura del presidente de uno de los partidos más importantes de Chile firmara cosas sin leer. Entonces, da vergüenza, ¿no? Pero efectivamente, un dirigente histórico la desea actuar así, ¿no? Entonces, con ese nivel de responsabilidad es difícil que los gobiernos avancen. Pero el programa que nos permitió sumarnos a la nueva mayoría era un programa de transformaciones. Era un programa que podría haber llegado mucho más allá. Es más, es un programa que se comprometió con el cambio constitucional y la derecha le dio un portazo al proceso constitucional. Hoy día, mira, llorarían, pagarían oro por tratar de retornar al minuto del proceso constitucional de Bachelet y tratar de apoyarlo, ¿ah? Porque hoy día están arrepentidos de lo que hicieron. La reforma de las pensiones, tú sabes cuánto rogarían, lo han dicho no sé cuántos actores de la derecha, por volver al minuto en que le dieron un portazo a la reforma del sistema de pensiones de la presidenta Bachelet, que es mucho menos de lo que hoy día se va a lograr. ¿Sabes por qué? Porque hoy día estamos en un proceso constituyente de facto y en marcha. Y eso por responsabilidad precisamente de la derecha y de los sectores más conservadores de lo que fue la nueva mayoría, que impidieron la realización del programa. Pero Daniel Jadwe, sin maquillaje, estimado amigo, la pregunta es la siguiente. Si tenemos 30 años de gobierno democrático, ¿no es cierto? Y de esos 30 años, 24 han sido parte de la centroizquierda. ¿La culpa del Chile de hoy es de la derecha o de la centroizquierda que ha tenido en más de una oportunidad mayoría en ambas cámaras y no quiso hacer nada? Si no, pregúntale a Felipe Portales con los mitos de la democracia chilena. Mira, yo ahí tengo un problema de categoría de análisis, César, que no comparto contigo. Porque para mí, pues, la izquierda, ¿no? Es aquellos conglomerados que están comprometidos con la transformación social y en el caso actual con la superación del capitalismo como forma de organización social, ¿no? Y yo creo, y lo digo así de claro, que en los gobiernos de la nueva concertación no hubo convicción de la necesidad de superar el modelo. No hubo jamás convicción concreta de superar el capitalismo como forma de organización social. Entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que reflexionar hoy día, ¿no? Y lo voy a decir con todas sus letras, ¿no? Los que pensaron que votando por Lago o por Frey votaban por la centroizquierda, yo creo que estaban equivocados ellos, ¿no? Los que alguna vez pensaron que votando por la concertación de partidos por la democracia, por gente como Heraldo Muñoz, por gente como Frei Montal, como Frei Ruiz Tagle, o por gente como Ricardo Lago, votaban por la izquierda, yo creo que estaban profundamente equivocados. Entonces yo siempre hago un llamado muy responsable, pero a la vez muy respetuoso, a que cada uno haga una introspección y haga una reflexión profunda acerca de dónde ha estado en los últimos 25 o 30 años. Porque ¿cuál es la diferencia con el minuto actual, César? Nosotros en el 90 los comunistas dijimos que la contradicción principal era neoliberalismo versus democracia. Es decir, nosotros en el 90 decíamos que la democracia era incompatible con el modelo neoliberal porque el modelo neoliberal requería en su programa de bajar los salarios, de subir el costo de la vida, de reemplazar a los trabajadores, de precarizar el empleo. Eso nadie nos creyó. Y el 90% de la gente, hay que decirlo sistemáticamente, de aquellos que participaron, optaron por el modelo neoliberal y por la profundización del mismo. Los comunistas no tenemos la culpa que todas aquellas ideas que nosotros planteábamos en el 90 y que en esa época la mayoría de Chile no nos pescó y solo votó por nosotros cerca de un 5%, hoy día se hayan convertido en pensamiento mayoritario. Entonces, hoy día las condiciones son otras. Y hoy día yo creo que ya nadie creería a aquellos actores que gobernaron para el neoliberalismo, los que terminaron de vender las empresas sanitarias, los que terminaron de privatizar las carreteras de Chile, los que generaron el CAE, los que diseñaron el Transantiago. Si alguien piensa que cuando votó por ellos votaba por la izquierda, yo creo que el problema es de ellos, ¿no? Hoy día estamos, yo creo que en un minuto distinto.
Daniel Jado sin maquillaje en el Facebook Live de Daniel y también en Radio Bella Vista para toda Recoleta, 106.1 en la frecuencia modulada. Usted, desde que asumió en la comuna de Recoleta hace 8 años aproximadamente, ha levantado una serie de iniciativas, no es misterio para nadie, que son ya orgullo nacional. La óptica popular, la farmacia popular, el centro audiológico, ¿cómo se llama? La universidad abierta, el tema de los colegios que están abiertos hasta las 10 de la noche, de lunes a lunes, cosa que los niños se puedan desarrollar. Ahora viene el Sename comunal. Espérate, César, es que no escuché la No, pregunta porque se cortó. te la digo. Te rogaría No te preocupes. No, te la repito, pero que no se repita, alcalde. Te iba a decir que desde que llegaste a Recoleta, has hecho muchas iniciativas, muchas, que son hoy día copiadas a nivel nacional y fantástico, porque van en beneficio de la gente. Entonces mi pregunta es la siguiente, y tú has hecho todo esto en un sistema que se llama capitalista con apellido neoliberal. Entonces, ¿la culpa es del sistema que tenemos hoy día o de saber encontrar oportunidades dentro de este sistema? No, yo creo que nosotros no hemos actuado dentro del sistema. Hemos actuado encontrando fisuras del sistema que nos han permitido ir contra el sistema. ¿Y a qué me refiero? El sistema neoliberal no reconoce fronteras al mercado. Deja que el mercado administre toda la distribución de productos, bienes y servicios y trata de restringir al Estado a lo mínimo posible, de tal manera de que lo que antes proveía el Estado no sea reemplazado por unidades de negocio privadas para poder generar rentabilidad a los defensores del modelo. Entonces, cuando en Recoleta nosotros diseñamos un sistema, que esto fue una discusión bastante profunda porque hubo que encontrarle la vuelta, ¿no? La primera vez que yo pregunté en la municipalidad si podíamos vender remedio a precio justo, todos al unísono me dijeron que no se podía, ¿no? Los de control, los jurídicos, ¿y por qué? Porque efectivamente la ley en Chile prohíbe que el Estado incurra en actos de comercio. Entonces empezamos a estudiar y a buscarle la forma. Y nos dimos cuenta que el acto de comercio se comprueba, se materializa en dos elementos esenciales. El acto de compraventa como el minuto de la transacción y por otra parte la fijación de precio, que es cuando uno compra un valor y vende a otro valor para incorporar en la diferencia entre ambos valores, ¿no?, la utilidad y al mismo tiempo el costo operacional del negocio. Entonces ahí nos surgió la duda en Recoleta y dijimos, bueno, pero entonces si compramos un valor y vendemos al mismo valor, eso no es acto de comercio. Claramente no es acto de comercio. Entonces sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Comprando un valor y vendiendo el mismo valor y pagando el costo operacional de la operación con el presupuesto municipal, que era algo que nadie se había imaginado jamás. Entonces, dentro del modelo, con las reglas del modelo, encontramos justo el orificio que el modelo dejó para poder violentar el espíritu y la letra del modelo, de tal manera de, cumpliendo las reglas, empezar a fortalecer un rol del Estado que nadie se imaginaba que podía ser posible. Entonces, claro, todos pensaban que lo de las farmacias populares no eran posibles, fue posible. Después la óptica, después la librería, después la inmobiliaria. Y fuimos abriendo camino y fuimos corriendo el horizonte de lo posible hasta que la gente empezó a pensar que Chile podía ser distinto y que podíamos tener farmacias populares en todas las comunas, librerías populares en todas las comunas, inmobiliaria popular con arrendo a precio justo en todas las comunas, y eso es lo que nos tiene hoy día en el lugar y en el sitial que estamos. O sea, usted ha ido, querido alcalde Daniel Jadwe, aquí sin maquillaje, usted ha ido paso a paso. ¿Qué te parece la propuesta del gobierno del presidente Piñera y paso a paso respecto a la pandemia que estamos viviendo? ¿Analizaste los puntos que se proponen? A ver, lo primero es que a mí me parece que es un avance de este gobierno el hecho de que quieran hacer un plan. Ojalá hubieran querido hacer de verdad un plan para enfrentar la pandemia, ¿no? Ahora, lo que yo creo es que las condiciones no están dadas para ningún desconfinamiento. Y yo le tengo temor a que este desconfinamiento se haga con los mismos criterios con los cuales se manejó la pandemia, ¿no? Primero, decir, no hay ninguna posibilidad de empezar un desconfinamiento si nosotros no logramos retomar el control de la pandemia. Y retomar el control de la pandemia implica poder detectar de manera temprana los casos en los territorios a través de la salud primaria, poder aislarlos, no en sus casas, sino que en residencias sanitarias, a los enfermos con sospecha y a los sospechosos
ya los confirmados, de tal manera de no obligarlos a contagiar a sus núcleos familiares. Y tercero, si no somos capaces de hacer la trazabilidad al menos del 85-90% de los contactos estrechos de los casos confirmados. Esto estamos tremendamente lejos de poder hacerlo. Y sin hacer eso, ¿no? Iniciar un desconfinamiento significaría que hoy día que la trazabilidad debe llegar al 40% o al 50% con suerte, ¿no? Tendríamos el 50% de los contagiados caminando por la calle y esto sería un rebrote formidable en los próximos meses, lo que podría traernos un desastre mucho mayor. Entonces, una cosa es que es bastante bueno que el gobierno trate de planificar. Malo que lo haga sin el resto de los actores. A nosotros los alcaldes nos llamaron para informarnos unas láminas de un plan que ya estaba terminado. Y efectivamente no ha habido espacio ni para retroalimentarnos, ni para decirnos qué pensamos, tampoco se lo mostraron para armarlo en conjunto con el colegio médico, ni con las sociedades científicas. Entonces yo creo que el gobierno está tremendamente urgido por reabrir, están muy preocupados de lo que pueda pasar en el tema del clima del país, si es que la economía no vuelve a andar y tienen que seguir tratando de gastar plata, que es lo que no quieren hacer. De hecho, hoy día se está votando el 10% solo por culpa del gobierno y de la derecha, y de los grandes empresarios que presionaban al gobierno para que efectivamente no soltara más plata, para que no ayudara más a la gente, para que dejara votar a la clase media, para que efectivamente no hubiera cobertura universal. ¿Y por qué? Porque si gastábamos más plata hoy día, había que asegurar ingresos permanentes mayores en el Estado, y eso nos llevaba indefectiblemente, inevitablemente, a un impuesto a los super ricos, a aumentar el impuesto a las empresas, a desintegrar el sistema, y en eso no estaban dispuestos por su sobreideologización neoliberal. Daniel, una consulta. Algunos alcaldes, por ejemplo, la alcaldesa de Antofagasta, el alcalde de la Comuna de Santiago, han dicho que las clases presenciales en sus lugares no van a volver este 2020. Hoy día tu percepción en tu comuna, en Recoleta, ¿qué pasa con las clases? Yo creo que ellos se han anticipado a una realidad que yo todavía no estoy disponible a tomar una decisión fundamental. ¿Por qué? Porque si no podemos volver a clase en el segundo semestre, yo creo que lo correcto es efectivamente suspender el año académico lectivo y volver el próximo año, pero a los mismos cursos de hoy. Porque para mí sería absolutamente inaceptable que pasáramos a todos los muchachos por secretaría si es que no hemos sido capaces como sociedad de asegurarles los contenidos y efectivamente todo lo que ellos debieran haber aprendido en este año lectivo. Y como la gente de derecha y el gobierno no entiende que la penetración de Internet en las comunas populares no alcanza el 40% y que por lo tanto la posibilidad de que todos los niños puedan terminar sus años, como lo han dicho algunos, tan sueltos de cuerpo, digamos, vía remota, no es posible nomás. Entonces vamos a estar engañando además en un tema tan relevante como la educación, sobre todo a los sectores populares que se van a ver discriminados. Y por lo tanto yo espero, ¿no?, esperar un par de semanas más, de tal manera de llegar al límite de lo tolerable, para ver si podemos volver a clases presenciales con condiciones seguras, ¿no? O si no, empezar a pensar en decisiones mucho más estratégicas pero responsables. Esto de querer hacer como que esta pandemia no existió y pasar a los niños al próximo año sin entender que eso los daña profundamente de manera estratégica, a mí no me parece. Por lo tanto, no comparto la anticipación de algunos alcaldes que han querido tomar decisiones que yo creo que no se condicen con la realidad. Y una mezcla, por ejemplo, una niña o un niño que pasa de octavo a primero medio, ponle que pasara por secretaría, que ese primero medio sea una mezcla entre entre los contenidos más preponderantes de octavo con los de primero medio, en el fondo 2 años en uno. ¿No te parece válido? Lo estaría dañando para los resultados de las pruebas de selección universitaria, que lamentablemente en nuestro país siguen efectivamente generando un cuello de botella para limitar el acceso a la universidad de muchos y muchas que, queriendo hacerlo, no tienen la oportunidad, por ejemplo, como en otras latitudes, de llegar a un sistema intermedio, ¿no?, que los nivele antes de entrar a la universidad, ¿no? Nosotros ya sabemos la brecha que hoy día existe entre la educación municipal, en la cual el Estado invierte poquísimo, ¿no?, y la educación privada. Entonces yo tengo mucho temor
porque en la educación privada sí hay acceso a internet banda ancha, sí podéis tener 4 computadores en la casa, sí efectivamente hay padres que pueden ayudar a su hijo porque tienen mayor capital cultural, como se llama, instalado, mayor capacidad y mayor experiencia, y esto por lo tanto sería una solución desde mi perspectiva que lo único que lograría es acrecentar la brecha histórica y poner en una situación tremendamente desmedrada a todos los estudiantes y estudiantas que vienen de los sectores populares. Daniel Jadwe sin maquillaje. Volvieron las ferias libres a Recoleta en medio de la pandemia. Volvieron porque efectivamente tuvimos muy buenos números en estas 4 semanas que estuvieron fuera. Nosotros suspendimos las ferias ante la inacción del gobierno hace 4 semanas cuando teníamos 393 casos activos por cada 100.000 habitantes. Hoy día tenemos menos de 130 casos activos por cada 100.000 habitantes porque efectivamente las ferias libres se habían convertido en vectores comunales de contagio muy potentes y además estábamos teniendo serios problemas de salud incluso con los feriantes. Hicimos algunos cambios, hicimos algunos ordenamientos, hicimos algunos acuerdos de funcionamiento con ellos y los que no quisieron sumarse a estos acuerdos no están pudiendo funcionar, pero ha estado bien esta semana el funcionamiento y esperamos seguir así, pero siempre con la posibilidad de retrotraer a medidas mucho más drásticas si es que los números dejaran de mejorar. Bueno, reitero, mientras se está votando en este instante el Senado, si las chilenas y los chilenos podemos retirar nuestro 10% de las AFP, nosotros hacemos el sin maquillaje con el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe. Daniel, te quiero llevar precisamente al tema del ahorro previsional. Hoy día la gente recibe una limosna, muy poco dinero, porque tenemos un sistema individual, ¿no es cierto? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Yo te pregunto, Sí. si en este mismo sistema de AFP tuviéramos un aporte del empleador y un aporte solidario más el de uno mismo, ¿serían muy malas las AFP? Porque muchos dicen que las AFP rentan bastante con la poca plata que uno pone. No, eso no es efectivo, porque además el problema está en el sistema y en el modelo laboral también. Porque vuelvo a decirte, lo que tú acabas de decir puede ser cierto si tú tienes la suerte de tener trabajo 40 años seguidos sin laguna y efectivamente terminando con un salario mucho mejor. Eso al 80% de los trabajadores y trabajadoras chilenos no les pasa, ¿no? Por lo tanto, las AFP como sistema no dan abasto y están condenadas a la extinción porque no cumplen con su objetivo. Nosotros lo que necesitamos no es un sistema de capitalización individual, nosotros necesitamos un sistema a lo menos mixto, que tenga un sistema de reparto con un pilar solidario sólido, con contribución tripartita de trabajadores, de empleadores y del Estado, de tal manera de asegurar pensiones dignas para todos y todas, independiente de cuánto hayas cotizado. Y si después de este sistema hay un sistema de capitalización individual para los que quieran ahorrar más, eso es posible. Y ahí veremos quiénes lo adoptan. Pero efectivamente, tener un sistema que además lucra, ¿no?, con la plata de los trabajadores, apalanca a las empresas relacionadas de los mismos dueños de la AFP, es inmoral. ¿Cómo vamos a entender un sistema en donde la AFP agarran las platas tuyas, César, se las pasan a un banco que después te presta plata, tu misma plata, el banco te la presta cobrándote un interés completamente usurero? ¿O cómo vamos a tener que la plata de los trabajadores, en vez de servir para el desarrollo en Chile, se lo llevan a apalancar empresas transnacionales? Yo creo en un sistema completamente distinto. Cuando uno tiene un país que además es capaz de proteger la maternidad, un país que es capaz de reconocer todos los tipos de trabajo, el sistema más acertado, sin duda, uno de reparto, ¿no? Corregido, por supuesto, con sistemas mixtos, alternativos, pero que sean complementarios. Lo que no puede pasar es que una persona llegue, después de toda la vida laboral, a vivir sus últimos años de vida en condiciones de precariedad más absoluta y vergonzosa. Eso es inhumano. Yo sé que es un porcentaje muy menor, pero tengo entendido por alguna declaración tuya que he escuchado, Daniel Jadwe, te lo consulto aquí en tu Facebook Live sin maquillaje, tú no eres partidario que toda la gente retire su 10%. Ese pequeño grupo está trabajando, que gana muy bien, tú no quieres que saque tu plata, o no se lo quieres, o no se lo permitirías, digamos. O sea, yo creo que al 5% más rico de Chile yo no le permitiría sacar los fondos de la AFP. Menos para permitir posibilidad de beneficios tributarios adicionales.
¿no? Yo creo que efectivamente aquí yo espero que esa plata finalmente vaya a un sistema de reparto, ¿no? Es más, yo no solo eso, César, yo he declarado en todos los lugares que me han preguntado que a mí me hubiese gustado que esta discusión no la estuviéramos dando, porque yo no creo que los trabajadores tengan que pagar el costo de la crisis con el recurso a sus propios ahorros, ¿cachai? Yo hubiera preferido que hubiéramos, por ejemplo, cobrado una utilidad, o sea, un impuesto a la utilidad de las mismas AFP retroactivo para los últimos 3 años para pagar el costo de la crisis con esas platas, ¿no? Yo hubiera preferido 1000 veces un impuesto a los súper ricos. Efectivamente entiendo hoy día que esto es una necesidad vital y que tiene que aprobarse el retiro del 10%, ojalá para la mayoría de los chilenos, exceptuando solo a los más ricos de la sociedad, porque este gobierno inepto no fue capaz de invertir la plata que había que invertir en su familia. Porque este gobierno inepto todas las veces llegó mal, tarde, de manera insuficiente y con letras chicas, tratando de disminuir el gasto y la inversión social. Entonces yo, en el contexto de la irresponsabilidad de la derecha, de los grandes empresarios que llamaron a no hacer más gasto, ¿no? De los diputados, por ejemplo, como la señora Hoffman, que decía que no podíamos aumentar el ingreso familiar de emergencia porque no quería que la gente se acostumbrara a depender del Estado. O sea, ante toda esa inhumanidad, yo digo, bueno, hay que aprobar ya el retiro porque la gente necesita comer en estos días. Pero hay que entender que en términos teóricos y en términos reales no es adecuado que los trabajadores paguen con recursos de sus propios ahorros una crisis que debería haber pagado el Estado y los grandes empresarios con el uso de las utilidades que vienen justificando porque se supone que ellos asumen cuando llegan los riesgos del negocio. Pero si estamos en un sistema de propiedad privada, de la propiedad privada y loas para la propiedad privada, ¿y por qué ese 5% no puede decir, bueno, yo quiero cambiar el auto, porque esta es mi plata? Esta es mi plata. Yo he trabajado, he impuesto mi dinero, etcétera. Ahora quiero cambiar el auto. Efectivamente lo tengo a mayor necesidad, pero voy a aprovechar de sacarme 7 millones, que es mi 10% de lo que tengo acumulado, y voy a comprarme un auto. Eso. Bueno, es que yo como soy una autoridad, tengo que también pensar en el bien de todo Chile. Si tú hoy día sacas toda la plata que tienes y efectivamente no cambiamos el sistema y te quedas con el sistema de la AFP, que es el que te impone el Estado sin permitirte elegir, ¿ya? Yo tengo que asumir que después te va a tener que mantener el Estado con recursos de todos los chilenos porque tú sacaste tu plata para comprarte un auto hoy día, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué tenemos derecho a efectivamente ocupar plata de todos los chilenos para que tú te di un gustito? Entonces yo creo que efectivamente los que no necesitan la plata no tienen que retirarla. Y yo efectivamente creo que esta discusión se da. ¿Sabes por qué, César? Porque la gente tiene 2 convicciones que son sumamente claras. Las pensiones en Chile van a seguir siendo miserables con el retiro del 10%, sin el retiro del 10%, mientras las AFP sigan. Primera convicción. Segunda convicción, después de terminada la pandemia, una vez que retomemos el cauce constitucional, vamos a tener una nueva constitución que va a permitir terminar con la AFP en el próximo proceso legislativo. Entonces, en esas 2 convicciones, uno puede decir, entonces, ¿sabéis qué? Retiremos el 10% hoy día porque es una urgencia. Daniel, mira, vamos a ir a las preguntas que nos están haciendo las personas, pero antes me dijeron algunos yo primero, César, quiero aprovechar que tú me dejís saludar a Luis Armando, a Rafael Núñez, a Silvana Loreta, a Selva Alondra, a Hubert Collarte y a mucha gente que nos está viendo, pedirles disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, pero saludar la presencia de todos ustedes aquí y que sean la gran mayoría de ustedes tan respetuosos y que efectivamente sean partícipes de este diálogo que siempre es tan interesante. Daniel, disculpa, este es un sistema donde cada uno se rasca con sus propias uñas y usted me involucró. Los problemas técnicos que hemos tenido, no, los problemas técnicos los tuvo usted, señor. Sí, pues. No, eso que no diga, no, que hemos tenido, los tuvo usted. O sea, usted tuvo problemas técnicos. O sea, usted no tiene nada que ver en esto. Yo estoy en el sistema neoliberal, señor bueno, pues si usted es neoliberal, el problema es suyo. Yo no. Daniel, antes de ir a las preguntas de nuestros espectadores y espectadoras, quiero que nos aclare, porque unos vecinos de la Comuna de Providencia me pidieron que tú aclararas lo que está ocurriendo hoy día
con un tema de platas que se fugaron, algo con la exalcaldesa, ¿cómo se llama? La Pepa, ¿cómo se llama la alcaldesa? La Josefa Rafuri. Bueno, ¿qué pasó ahí? Porque hizo una demanda. ¿Me puede aclarar lo de Providencia? Sí, claro, hay un proceso de formalización en curso, que es el inicio de una investigación formalizada en donde por primera vez se le da a quienes han sido imputados la oportunidad efectivamente de acompañar los antecedentes que les permitan defenderse por malversación de fondos, ¿no? Es decir, por uso de recursos que estaban aprobados para una cosa en una cosa distinta. Yo de lo que he leído que el mismo fiscal que esta causa, a cargo de la causa, ha dicho que hoy día no hay antecedentes ni que haya enriquecimiento ilícito ni ninguna otra cosa, y que la defensa afirma que los dineros, si bien han sido gastados en cosas distintas para los que estaban, que eso es un delito en nuestro país, no han ido a parar a los bolsillos de nadie, sino que han sido gastados en cosas dentro del área de educación, pero distintas. Ahora, yo creo que la verdad es que siento que todos tienen derecho, primero, a la presunción de inocencia y segundo, a dejar que la justicia actúe y se acabe la investigación, y que si alguien ha cometido un acto de corrupción se vaya a la cárcel, sea el lugar que sea. En eso no hay que tener ninguna duda. Pero yo soy bastante enemigo de juzgar a priori, ¿no? Antes de que las investigaciones terminen. Lo que no me gusta que me hagan a mí, no me gusta hacerlo con nadie. A propósito, Daniel Jadwe, cuando llega, por ejemplo, tú te ganas un proyecto de parte del gobierno y llega mucha plata a la comuna de Recoleta, el gobierno no hace una supervisión de preguntarle a ustedes cada cierto tiempo, oye, nosotros mandamos la otra vez para educación 45 millones de pesos. ¿Cómo va eso? Cuéntanos un poco, infórmanos. ¿Pasa eso? El sistema funciona de otra manera. Nosotros en el aparato público tenemos la obligación de rendir cada peso que gastamos, venga de donde venga, ¿no? Y con absoluta rigurosidad. Por eso que se dan estos juicios. Cuando tú tienes un peso que está destinado para pagar sueldo y lo ocupas en una pavimentación, estás cometiendo un error. Y si hay un peso que estaba destinado a pagar perfeccionamiento o actividades extracurriculares, y tú lo ocupas para pagar cotizaciones, también es un error, ¿no? Y por lo tanto hay una cantidad bastante numerosa de controles internos municipales y externos, como la Contraloría, que además te permiten hacer, cuando hay un evidente mal uso o un evidente enriquecimiento ilícito, hacer las denuncias a la Fiscalía y a la Justicia para que hagan las investigaciones y sancionen a los responsables si es que se llega a determinar que esto fue así. Pero no son pocas las investigaciones que después de haber acusado a gente con bombo y platillo, llegan a terminar efectivamente en que no hubo mérito para acusar a nadie. Por eso yo soy muy prudente. ¿Y qué quiero decir con esto? El sistema de rendición del aparato del Estado es tremendamente burocrático y lento. Entonces, las platas que se ocupan en el año 16, uno los rinde en el año 17, se hacen observaciones seguramente a finales del año 17 y se terminan de reparar las observaciones o de completar la información seguramente en el año de 2018, ¿no? Y por lo tanto, estos procesos yo nunca aconsejo a sacar conclusiones anticipadas porque son procesos muy complejos y que te vuelvo a decir, hay distintos efectivamente esclusas de control. Ahora, en los últimos días hemos visto varios alcaldes destituidos, varios alcaldes que están acusados ya y que han sido condenados por mal uso de los fondos, varios de ellos ligados a este gobierno, y efectivamente yo creo que la justicia tiene que ser igual para todos y tienen que ir y perseguir efectivamente a todos aquellos que se gasten un peso, o sea, que se lo metan al bolsillo o que se lo gasten de manera inadecuada. La corrupción es intolerable y por eso que en Recoleta hemos dado una batalla contra la corrupción tan grande, ¿no? Por eso que quisimos sacar a los parquímetros que estaban asegurados por 41 años, por eso que eliminamos los permisos falsos, por eso que eliminamos las patentes, por ejemplo la de Cerecita, que funcionó no sé cuántos años con una patente falsa, pagándole al director de obra. Por eso que metimos preso al director de obra, destituimos al director de patente, cambiamos inicialmente al director de tránsito. Entonces, esto ha sido bien duro, porque hay una cultura institucional que a veces permite que esto se dé, pero hay que recordar además una cosa: para que haya un funcionario público corrupto tiene que haber un privado que lo corrompe. Esto no es tema
solo del aparato público, y aquí el cambio cultural y la aplicación de medidas mucho más estrictas tiene que ser para los dos mundos, para el mundo público y para el mundo privado. Usted pregunta, Jadwe responde sin maquillaje en su Facebook Live y también en Radio Bellavista de Recoleta 106.1 de la frecuencia modulada para toda la comuna de Recoleta. Ahí está con su lupa el alcalde Jadwe. Pregunta, Ricardo. Pongamos una pregunta en pantalla. Es que si José antes Luis me Soto. costaba, oye, si antes me ¿Qué? costaba en la pantalla del computador, imagínate cómo estoy hoy día haciéndolo en la pantalla del celular. Pero yo tenía la pregunta, el problema. Pon la pregunta de nuevo, Ricardito. Alcalde, si usted fuera presidente, ¿cómo alinearía a las Fuerzas Armadas con el gobierno, sabiendo que son pinochetistas y de extrema derecha, José Luis Soto? ¿Tú crees Con que el las respeto Fuerzas a la ciudadanía. ¿Tú crees que son pinochetistas las Fuerzas Armadas hoy día y de extrema derecha? Yo creo que la Constitución le ha otorgado un rol que las convierte en instituciones tremendamente conservadoras, instituciones además de clase. El solo hecho de que, por ejemplo, tanto en Carabineros como en las instituciones armadas hayan escuelas de oficiales, en donde es muy caro entrar, donde es prohibitivo para las clases populares, y escuelas de suboficiales, que en el fondo es para los niveles rasos, habla de un ejército tremendamente elitista y que tiene posición política y que la manifiesta y que la ha manifestado 27 veces en la historia de Chile, ¿no? Masacrando a chilenos por protestar por condiciones de vida mejores para sus familias, ¿no? Y lamentablemente, además tengo que decirlo, hemos crecido todos nosotros en un país que se acostumbra a poner a los criminales, ponerle monumentos en las plazas, poner sus nombres en las calles, ¿no? Y a las víctimas se les castiga además teniendo que circular por estos espacios, aceptando, como se hace en Gualmapu, ¿no? Que los criminales de lesa humanidad que han violado los derechos humanos y que han masacrado al pueblo de Chile, muchas veces terminen siendo permanentemente homenajeados, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente son instituciones que hay que transformar y que reformar, y la única manera de aliar al gran empresariado y a las Fuerzas Armadas es con el respaldo ciudadano. O sea, Perfecto. aquí una mayoría ciudadana significativamente amplia es capaz de realizar los cambios y por eso que es tan importante que en la perspectiva de una posibilidad de asumir una candidatura presidencial y de llegar a ser gobierno, tengamos una unidad social y política amplia que esté dispuesta a hacer la pega para llegar y después a defender el proceso. No es fácil. Vamos a otra pregunta. Ricardo, mientras tanto, terminó la votación en el Senado. ¿Siguen votando? Que alguien se averigüe eso, por favor. A ver, Yuyu pregunta, ¿qué piensa de lo que pasó hoy con el caso de Antonia Barra? En el Me da juicio no se aplicó vergüenza. la perspectiva de género, tratado Me da firmado y vergüenza. ratificado por Chile. A ver, me da vergüenza. Efectivamente, las instituciones cambian mucho más lento que lo que cambia la conciencia ciudadana, ¿no? A mí me llama mucho la atención que un juez que ha dado por acreditada una violación no entienda, ¿no? Que ese personaje es un peligro para la sociedad. ¿Ah? Entonces, yo primero decir que a mí no me gusta comentar los fallos judiciales, pero que yo espero que la familia y que los abogados acusadores ocupen todas las instancias para revertir esta situación y que se haga justicia para Antonio. Y yo solidarizo con la familia, pero además hago un llamado de atención. Las instituciones tienen que tratar de hacer esfuerzos por actualizar sus formas de conceptualizar el derecho, ¿no? Yo creo, en más de una oportunidad hemos avisado, por ejemplo, y no solo la justicia, también Carabineros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Muchas veces nos encontramos con que nos cuentan que cuando hay una denuncia de violencia intrafamiliar, Carabineros llega y en vez de llevarse al tipo que está denunciado por amenaza o por violencia intrafamiliar, le dicen, oiga, pórtese bien, no haga esto. Entonces, todavía Carabineros no internaliza el cambio social que ha habido en términos de que es inaceptable cualquier acto, ¿no? De violencia intrafamiliar. Y que esto no puede ser considerado así como en la buena onda. No, 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 no. Y yo creo que la justicia también está atrás en asumir las nuevas condicionantes sociales que hay. Por eso que nosotros no quisimos esperar en Recoleta que se aprobara la ley de acoso y aprobamos una ordenanza de acoso en las calles de Recoleta, al menos dentro de nuestras atribuciones, para sancionar pecuniariamente a cualquiera que insultara, acosara, tomara fotos sin la debida aprobación
¿no?, de la persona involucrada. Y eso yo creo que fue un avance que permitió acelerar el cambio legislativo. Pero claramente hoy día la justicia tiene efectivamente grandes trazas de patriarcado en su toma de decisiones, ¿no? Y yo espero que esto se vaya resolviendo, y para ello también es importante la presión ciudadana, la presencia permanente, y yo por lo mismo solidarizo con la familia. Espero que esto se revierta y que se haga justicia para Antonio, para Antonia, y que efectivamente pague aquel que ha hecho una violación, y que los hombres en general terminemos de entender algo que yo entendí hace muchos años. No es no. No basta solo con, entre comillas, pensar que alguien está disponible o que alguien está dispuesto. No, esto tiene que ser manifestado con absoluta claridad. Y cualquier indicio, yo he visto los videos y la verdad que son alarmantes, digamos, ¿no? Alguien entiende que además, ¿no?, una persona que no está con todo su sentido no es capaz de tomar una decisión. Y yo, vuelvo a decirlo, solidarizo con la familia y espero que la justicia aplique todo el rigor de la ley en este caso y en todos los otros que están pendientes, porque aquí hay casos que pasan colados, ¿no? Y esto es un muy mal precedente. O sea, si alguien sobre el cual pesa una acreditación de que ha violado a alguien no es considerado, ¿no?, un peligro para la sociedad, llama la atención, porque esto significa que efectivamente delitos mucho más graves que terminan con medidas precautorias están siendo considerados más graves que este, y eso es inaceptable. Jadwe responde, la gente pregunta. Ricardo, ¿qué tenemos por ahí? Bastián Alejandro Pozo Carvajal, ¿qué fue lo que le faltó a la nueva mayoría para considerarse una coalición exitosa y darle continuidad a un proyecto político? Bueno, primero, mayor unidad de propósito. Yo creo que efectivamente, como lo dije al principio, hubo gente en la nueva mayoría que nunca estuvo convencido del programa y que después llegaron a negarlo. Yo por lo menos me considero bastante más serio, ¿no? Yo jamás participaría de un gobierno en el cual no creo, y tampoco firmaría un programa en el cual no creo, y menos para decir 3 años después de que efectivamente no me lo había leído. No, yo creo que eso es una vergüenza. Yo esperaría que algún día las personas que así actuaron le pidieran disculpas, sobre todo a sus votantes, ¿no? Porque la corrupción, mira César, esto es muy importante, yo agradezco esta pregunta. Habitualmente se considera corrupción el mal uso de recursos o el enriquecimiento ilícito, pero la corrupción no solo tiene que ver con recursos, la corrupción también tiene que ver con tráfico de influencia, también tiene que ver con ocupar una atribución, una potestad o un recurso que te ha sido otorgado con un objetivo para un objetivo distinto. Entonces, cuando uno hace campaña con un programa y cuando llega al gobierno hace un programa distinto, eso también es corrupción. Y es corrupción de la más grave, porque atenta contra la fe pública, atenta contra la valoración de la democracia, atenta contra la valoración de la política. Y un país cuyo sistema político entra en el descrédito que tiene el nuestro es patético, ¿no? Y por eso que hoy día la gente se aleja, o durante algún tiempo estuvo muy alejada de la política, porque ¿qué sentían? Que efectivamente les prometían una cosa tras otra, y que efectivamente esas cosas nunca se cumplían, y eso es corrupción. Entonces efectivamente dentro del gobierno de la mayoría hubo dirigentes que fueron corruptos, que se comprometieron a hacer un programa y que después atornillaron al revés. Yo le escuché a Daniel Jadwe, no sé si eres el mismo, decir que también corrupción es, Daniel, cuando uno nombra a alguien en un cargo para el cual no está capacitada o capacitado. Oye, mira, a Marcela Ruz le quiero responder, sí, están todos rendidos, Marcela. Así que no se preocupe, déjese de vomitar odio. Vuelvo a la pregunta, César. Cuénteme. No, te decía, esa es la pregunta de Marcela Ruz. Te decía, tú también alguna vez dijiste que corrupción es nombrar a gente no capacitada en algún cargo, ¿no? Por supuesto. Ya, perfecto. Vamos a otra pregunta entonces. Sin maquillaje. Responde Daniel Jadwe. Uy, qué pregunta. Rodrigo Rodríguez Araya. ¿Y cómo nosotros como pueblo podemos asegurar nuestro poder en el sistema de gobierno que se venga? En la nueva Constitución debe ser clara la herramienta de referéndum revocatorio para así poder intervenir y decidir sobre alguna ley, sobre la calidad del trabajo de los políticos, y así nos aseguramos que realmente hagan la pega
que lo hacen por nosotros, para el pueblo de Chile, y que no se van a enriquecer como lo hicieron por todos estos años a costa del tiempo y el valor del trabajo. Eso pregunta Rodrigo Rodríguez Araya. Estoy completamente de acuerdo con Rodrigo, pero yo creo que es mucho más que solo el referéndum revocatorio que te permite revocar el mandato entregado a un miembro del sistema político porque no está cumpliendo con su programa. Yo creo que también hay que incorporar elementos de democracia directa que son la iniciativa popular de ley con prioridad legislativa, es decir, que si un conjunto de ciudadanos, que tendrá que definirse cuántos son capaces de proponer al Parlamento una ley con una cantidad de firmas determinada, ¿no? Esta ley tenga que discutirse con prioridad sobre otras por ser una iniciativa ciudadana. También es importante incorporar elementos de democracia directa, como por ejemplo un plebiscito para resolver las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, en vez de todas estas vueltas que se dan y el Tribunal Constitucional, aquí lo importante es que si el Ejecutivo que ha sido elegido democráticamente quiere aprobar una ley y finalmente no tiene los votos, ya sea por quórum calificado, puede decir, ¿saben qué? Resolvámoslo de otra manera. Hagamos un plebiscito para que la ciudadanía resuelva y que esto tenga poder legal, ¿no? Al mismo tiempo, los referéndums para temas específicos y los plebiscitos, no solo en el ámbito comunal, sino que en el ámbito nacional, deben quedar como una forma de consultarle a la ciudadanía de manera más sistemática temas en donde el sistema político le cueste llegar a decisiones. Yo no hablo de consenso, a decisiones. Perfecto. A ver, ¿qué va a responder Jadwe ahora en este sin maquillaje del día miércoles? De Copiedra y más. Estimado señor Jadwe, Chile es un país diverso en su cultura, economía productiva y pensamiento político. ¿Cómo gobernar eficientemente en la diversidad? Mira qué buena pregunta. Como lo hemos hecho en Recoleta. Primero, asumiendo que la diferencia es fuente permanente de riqueza. Segundo, gobernando para todos y todas, y no para intereses particulares, gobernando para el bien común. Yo, por ejemplo, le comento que nosotros no le pedimos a nadie el carnet de militancia para entrar a comprar a la farmacia popular. Entran gente de la UDI, gente del PC, gente independiente, pueblos originarios, inmigrantes, todos los que viven en el territorio tienen efectivamente las mismas garantías y los mismos beneficios. Y yo creo que eso es producto de comprender profundamente que uno tiene la responsabilidad, más allá de la militancia que uno tenga, de gobernar para todos y de lograr que en este país todos los proyectos de vida sean posibles, ¿no? Que esto es algo que este modelo no permite. Perfecto. Vamos a otra pregunta entonces. Son las 8:02. Nadie me ha confirmado qué pasó en el Senado. ¿Se terminó ya la discusión o no? Claudia Parra, ¿qué opinión te 23-14 merece la van en María el José Senado. Hoffman y todo su familión en el gobierno? Ah, y su puré. ¿Y su? Y su puré, porque en las cajas venía un puré puré Hoffman, que creo que tiene que ver con la familia. No sé si familia directa o más o menos lejana. No tengo antecedentes como para opinar. Me gustaría saber más. Yo la verdad es que suelo no hablar de las cosas que no estoy seguro. Ahora, respecto de María José Hoffman, yo tengo una opinión que tiene que ver con sus aseveraciones en televisión, ¿no? Ella es la que el otro día, en un debate, sin ningún pudor, acusó al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, y a mí, de estar organizando un golpe de Estado. A mí me parece que esa no es una forma de debatir nuestras diferencias, ¿no? Yo efectivamente creo que hay que ser mucho más riguroso y hay que aprender a debatir en un ámbito de democracia y de respeto mutuo, ¿ah? Y María José no se ha caracterizado por aquello en el último tiempo. Sin maquillaje. Nos vamos a pasar algunos minutos. Ok. Oye, no estoy escuchando. Si me están viendo, le vuelvo a rogar a la gente que nos sigue a nosotros que no entre en estos debates innecesarios con gente que entra a este vivo solo a vomitar odio. No somos como ellos. Dejémoslo que vivan su odio tranquilo y tratemos de ignorarlo. Sigo viendo que pasan los mensajes, pero no te escucho, César.
Alcalde, César se cayó, pero ahí le dejé una pregunta para que por mientras la pueda responder. Es que no la veo porque estoy en la pantalla del celular. Dígame. Ah, no, pero no alcanza a leer nada. A ver, léemela. Estimados César y Daniel, cuando ganen la prueba y cambiemos a una nueva constitución, ¿será posible expropiar bienes que fueron arrebatados a nuestros pueblos originarios, como por ejemplo el Parque Tantauco de comunidades huilliches mapuches que compró Sebastián Piñera? Postdata, espero que usted sea presidente, señor Javier. Bueno, yo creo que nosotros efectivamente vamos a tener que avanzar hacia un Estado plurinacional y multicultural y que vamos a tener que primero asegurar una convivencia pacífica con nuestras primeras naciones que implique reconocer no solo el genocidio, la deuda histórica, sino que además efectuar una serie de acciones de reparación porque tenemos una deuda tremenda. Yo quiero recordar que cuando se hizo el estudio para el nuevo trato, ahí Chile, el Estado de Chile reconoció crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo de Estado, y por lo tanto yo creo que ahora lo que falta es actuar en consecuencia. Y tenemos que armar un Estado plurinacional que tenga cuotas protegidas en el Parlamento, en los gobiernos comunales, los consejos comunales, los consejos regionales, de tal manera que se vayan aprobando un conjunto de leyes de reparación que yo no tengo ningún problema que efectivamente incorporen estas, ¿no? Y por lo tanto es un tema que tendremos que discutir. Yo supongo que los defensores de la propiedad privada no serán tan hipócritas como para pensar que la propiedad privada nace con ellos. Y yo creo que si hay algo de consenso en nuestro país es que hasta hace pocos cientos de años esa tierra pertenecía al pueblo mapuche y tendremos que ver y buscar una fórmula de desarrollo protegido, de desarrollos preferidos, de tal manera que podamos construir un país de cara al futuro que supere el Estado Nacional. El Estado Nacional ya es una superestructura que está obsoleta. Sin maquillaje. Se me cayó la señal a mí también, Daniel, pero volví. No, pero eso le pasa, ¿sabe por qué no? Esto no, de sí sé. solo culparme a mí de que yo tenía problemas y que usted no. No. Mire, la vida tiene vueltas da mucho vueltas, más cortas de lo que uno se cree. Pero yo tengo mucho más mérito, porque yo con mi nivel tecnológico que haya recuperado la transmisión es tremendo, ¿o no? Mire, estamos todos muy contentos de sus avances tecnológicos. Muchas gracias, don Daniel. Vamos a la última pregunta. Sí, última pregunta. Manolo Baltasar, alcalde, cuando se diseñe una nueva constitución, ¿también se va a cambiar el Código Civil o no tiene nada que ver? Son cosas distintas, pero la nueva constitución debiera facilitar el cambio del Código Civil por eliminar cosas, por ejemplo, como los quórum calificados. Hay que entender que la Constitución no resuelve todos los problemas. La Constitución lo que hace es generar un espacio para transformar este país mucho más democrático, porque hoy día, por ejemplo, el hecho de que en algunas votaciones se pidan 2/3, en otras 3/5, suena mal. Uno podría pensar, por ejemplo, en la última intento por transformar el Código de Agua, ¿no? Que 12 votos pesan más que 24, parece absurdo. Esta Constitución lo permite. Entonces, ya solo con el hecho de tener una Constitución en donde 26 votos sean más que 24, es un avance fundamental para poder discutir el Chile del futuro, ¿no? Entonces, por eso que es tan fundamental la participación ciudadana. Aquí el llamado es a subirse al escenario de nuestra historia para jugar un rol de protagonistas principales y no seguir siendo actores secundarios y permitiendo que otros tomen decisiones por nosotros. Alcalde Anejado, la última pregunta la quiero hacer yo. Dime una cosa, uno en un gobierno, supuestamente, ¿ya? ¿Trabaja con las mejores y los mejores o no? ¿O tiene que aprender eso? ¿De acuerdo? Debiera. Y si los mejores están en otra tendencia política, ¿tú llamarías a una persona a trabajar a tu gobierno? Ponle que tú mañana estuvieras en esa. Yo la verdad que aquí tengo directores que son de otras tendencias políticas que hacen muy bien su trabajo, que están muy bien evaluados, y yo creo que eso es posible siempre y cuando ellos se comprometan con el proyecto. Ya. O sea, aquí no solo basta tener capacidad técnica, porque tú puedes tener capacidad técnica, pero puedes estar contra el proyecto. Entonces, ¿debiera estar ahí? No, pues si no estoy de acuerdo con el proyecto, no, pues. Ok. Absolutamente. Entonces, es que ¿sabes cuál es el tema?
que el discurso tecnocrático dice que los mejores solo tienen que estar referidos a las capacidades técnicas. Y ahí hay efectivamente un desprecio de la política. Y yo creo que lo que debe haber es un equilibrio muy notable entre lo técnico y lo político, porque no hay buena política sin buena técnica, pero tampoco hay buena técnica sin buena política. Sin maquillaje, Daniel Jadwe. Daniel, terminó la votación en el Senado, estoy preguntando hace 40 veces. ¿Terminó? Yo he estado Ricardo, tan preocupado de este conversatorio como tú y por lo tanto tengo la misma información tuya. Creo que Van 23 votos a favor, 14 en contra y faltan 6. Ya. Bueno, yo tengo la certeza que tenemos más de los 26 votos que se requieren. Daniel, por último, hay mucha gente que de repente piensa que yo, por las preguntas que te hago, como que estuviera en contra tuya. No, lo que pasa es que yo tratamos de profundizar y para corroborar que no estoy en contra tuya, mira lo que he preparado hoy día. No se ve, está ahí fuera de la cámara. Ahí. Muy bien. Muchas gracias, César querido. A ti, hermano mío. A ti, Daniel querido. Gracias, Ricardo. Sin maquillaje, la próxima semana en el Facebook Live de Daniel Jadwe y en la Radio Bellavista de Recoleta. Chao. A todas y a todos.